El muy famoso burnout no te está matando de cansancio, te está quitando algo que es mucho más profundo, ese sentido de llamado, de propósito. La causa del burnout no es trabajar demasiado. El primer paso para tú comenzar a transformar el burnout que estás sintiendo, si eres parte del 77% hoy de líderes que sienten burnout en algunas de las diferentes capas y etapas, es un cambio de percepción. Quédate en este video donde veremos cuál es la causa real del burnout, por qué nadie habla de esto, cómo tu sistema nervioso percibe peligro donde realmente no lo hay y cómo un líder pudo transformar un estado de burnout en una satisfacción personal y profesional profunda que hoy experimenta. Arranquemos de nuevo con las cifras, y es que hoy por hoy Gallup muestra que el 77% de líderes en los diferentes equipos, empresas, instituciones, incluso líderes de opinión y líderes de comunidades, reportan burnout. Y estos son los que lo reportan, porque te puedes imaginar que en un mundo tan competitivo y en un mundo donde es importante tú cuidar tu apariencia, muchas personas no lo reportarían y se lo guardan a sí mismos. La OMS reportó esto como un riesgo ocupacional grande a nivel mundial. Podríamos decir que una epidemia del estrés, de la ansiedad. Y claro, la conversación principal que se escucha es este work-life balance y la cantidad de hora de trabajo como la solución para el burnout. Sin decir que esto está mal, nadie, sin embargo, está hablando de cómo un cambio de percepción puede transformarlo, porque seguramente es desde el marco de referencia en el que tú estás llevando el trabajo y tu vida que generas ese burnout. Y para adentrarnos en esta temática, simplemente quiero darte algunas de las experiencias personales donde yo he sentido un riesgo elevado, más alto del que realmente estaba experimentando, para que tú utilices esto como espejo y que te puedas hacer una pregunta que quiero que realmente sea la base fundamental de este video, y es: ¿qué tan en riesgo realmente estás? Te cuento mi experiencia de nuevo como espejo. Yo he tomado una serie de decisiones en mi vida donde he dejado de lado oportunidades seguras a cambio de tomar riesgos, y también he dejado de tomar unos riesgos y aventarme por tratar de mantener las cosas seguras. Desde cosas simples donde no he tomado riesgos a la hora de acercarme a una persona, di tú en una conferencia, en una reunión, que yo sabía que es una persona que podría aportarme, tal vez porque no tenía un pitch planeado, tal vez porque me intimidaba, porque me daba vergüenza, pero que tú sabes que uno se acerca y pues en el peor de los casos simplemente uno conoce a la persona y ya. Y en el mejor de los casos se le abren oportunidades. No sé qué tanto te ha pasado a ti que no te acercas a alguien porque hay un riesgo percibido del rechazo más alto de lo que realmente puede ser el riesgo. Y por el otro lado, yo he tomado decisiones que tal vez tú también has tomado en tu vida que requieren valentía. Yo pasé de estudiar administración de empresas, donde lo dejé porque no me estaba pareciendo tan estimulante, y comencé a estudiar música pensando: esta es la última oportunidad que tengo en mi vida, tal vez de dedicarme horas y horas y horas a la música, sabiendo que en mi personalidad tal vez estaba más dada la ingeniería, la administración de empresas. Y entonces hice ese cambio, sopesando el riesgo percibido de sacrificar una carrera como administración de empresas por una de música en un tema financiero. He tomado y al mismo tiempo a veces no he tomado riesgos de a dónde he viajado. Realmente sí he terminado viajando por todo el mundo. Como dice una muy buena amiga mía que tiene un podcast que se llama Just Buy the Ticket, a veces solamente con comprar el tiquete ya me motivaba a terminar en Bali, en Dubai, en Miami, temporadas en Europa, temporadas en México. Y de los viajes que me arrepiento, o de los tiquetes que he comprado que me arrepiento, es de los que realmente no he comprado, es de los viajes que no he hecho. Pero me acuerdo cada vez antes de tomar esas decisiones que algo adentro mío se activaba ahí. Sentía que percibía un riesgo, que había un riesgo. El riesgo de que el viaje no se diera, de perder el tiquete, de que voy a hacer solo en otros países. Riesgos como de
percepción de seguridad de no estar en tu propio país. Pero ¿cuántas de las personas que conoces, incluso probablemente tú, que ha vivido fuera de su país, que ha viajado, que ha explorado, a veces acompañado y a veces solo, cuántas personas realmente conoces que se arrepientan de haber hecho un viaje? Es demasiado inusual que alguien se arrepienta de haber hecho un viaje, le tuvo que haber pasado algo muy difícil. La mayoría de las personas no se arrepienten de haber hecho un viaje, porque el riesgo percibido es mucho más alto que el riesgo real. Y hoy por hoy hablamos de burnout en los trabajos, en los equipos, como un tema de cuántas horas trabajas. Pero mi invitación aquí es a que conectemos esta idea del riesgo percibido, como te acabo de dar en mis ejemplos personales, con el burnout, para que entendamos que muchas veces el burnout viene es de cómo manejamos la percepción, que el estrés y la ansiedad no tiene que ver con horas de trabajo, sino tiene que ver con el estrés y la ansiedad de ese riesgo percibido. Los líderes con los que he trabajado en las investigaciones que hemos hecho, en los equipos que hemos trabajado y también hablando con otras personas, muchas veces no se queman por la cantidad de tiempo. Se queman porque su sistema nervioso percibe los riesgos que conllevan ciertas actividades o dejar de hacer ciertas actividades, como soltar el control, dejar de micromanagear, dejar de estar pendiente 24/7 de la operación del equipo, de los resultados, de las ventas o de lo que sea que tú manejes. Y nuestro sistema nervioso, como está tan acostumbrado a este nivel de cortisol, que también puede ser adictivo, de adrenalina, que causa el estrés, que causa la ansiedad, no nos permite descansar. Y lo justificamos con el riesgo que percibimos. Si yo no micromanageo, se cae la operación. Si no estoy pendiente de las ventas, puede que pierda una venta en este momento, 24/7. Si yo no estoy al día con todos los cambios que van infinitamente acelerados de la inteligencia artificial, por ejemplo, entre las muchas otras tecnologías que existen, o de la política global y de las noticias, algo va a pasar mal. Necesito tener control de la situación. Pero lo que realmente termina afectando no es la cantidad de actividad que tú estás haciendo, sino el no poder soltar mentalmente el control, ceder el control a tu equipo, a los sistemas que vienes creando o que has creado o que crearás, y a las cosas que también están fuera de tu control, como, no sé, la economía mundial, potenciales cambios tecnológicos, etcétera, etcétera. La sensación de control puede darte paz en el corto plazo, pero en el largo plazo te termina quemando, porque lo que realmente pasa es que tu sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que tiene este sistema de reaccionar, el fight, flight, freeze or fawn, que seguramente has escuchado, no distingue entre tú estar siendo atacado o perseguido por un depredador, un tigre, o entrar a una reunión donde no tienes control de todo lo que va a pasar. Como diría Pete Levine de Somatic Experience, el cuerpo is keeping track. Tu cuerpo, con esa adicción nuevamente a la adrenalina y al cortisol, manteniendo tu sistema nervioso siempre activo en el modo simpático, hace que de a poco se vaya acumulando y acumulando y acumulando, y cada vez te vuelves más nervioso, cada vez más neurótico, cada vez necesitas más control. Y además te va a mostrar cómo los mejores líderes muchas veces son los que son más vulnerables a esta falla. Mira este diagrama del ciclo del burnout profundo. El paso número 1 es este error de percepción, donde tu sistema nervioso percibe la amenaza de lo que puede pasar mal de una forma exagerada. Que tú dejes de micromanagear, que no confíes en los sistemas y que estés completamente pendiente todo el tiempo para tener control de todas las cosas que no están en tu control, y que tú trates de exprimir esas 24 horas que tienes en tu vida, tu capacidad limitada, tanto por tu conocimiento como por tu energía física, como tu capacidad física, lo que termina haciendo es que te neurotices y que creas que lo que va a pasar mal es mucho más grave de lo que realmente pasaría si tú por un día no estuvieras controlando al equipo, si tú delegaras más, si confiaras más en los equipos, en los sistemas, y también si soltaras un poco el control de todo lo que tiene que estar pasando. No tienes que estar haciendo updates de inteligencia artificial cada día, porque cada día hay updates, ¿no? No tienes que estar todo el tiempo encima de todas las nuevas tendencias, porque no vas a dar abasto. Pero como entonces tienes este error de
de percepción, entras en modo fight, flight, freeze or fawn, en modo supervivencia, como si tuvieras un tigre detrás. Se te sube la adrenalina, se te sube el cortisol, comienza a tener unos efectos grandes en el cuerpo, tu respiración es más superficial, entonces necesitas estar respirando más rápido, no respiras tan profundo, tu sistema nervioso está arriba, el metabolismo se baja, el sistema inmune se baja. Entonces comienzan a somatizarse otro tipo de enfermedades. Tu vitalidad, la energía que tienes para realmente tomar decisiones que te impulsen hacia el futuro, que es lo que en el fondo quieres, se va reduciendo y reduciendo. El efecto es contradictorio, es paradójico. Y entonces pasa algo que es para mí lo más duro de experimentar y de vivir y de ver en otros y de sentir yo mismo, y es que se te va bloqueando el llamado. La divinidad, llámale como tú quieras, Dios, universo, el ajá, gran espíritu, Elohim, el universo, la divinidad, nos puso acá para algo. Nos regaló una serie de sueños, de dones, de talentos, de intereses, nos regaló nuestra historia de vida, nos regaló de dónde venimos, de todo lo que hemos aprendido para bien y para mal, lo placentero, lo doloroso, nos lo ha dado a nosotros para que nosotros tomemos todo esto, lo integremos adentro nuestro y creemos un impacto que genere beneficios para el resto de la humanidad. Que hagamos alquimia, si lo quieres ver así, con toda nuestra experiencia y con nuestros dones. Pero cuando tú estás en ese modo supervivencia y tú no logras entrar en los estados de calma, silencio, meditación, concentración, oración profunda que se requiere para realmente tener esas ideas de inspiración creativas donde se te abre el panorama y tienes más claridad de lo que quieres en tu vida, pues ese llamado para el que fuiste puesto acá se va apagando y apagando y apagando. No es que desaparezca, el llamado siempre está ahí, pero tu capacidad de escucharlo cada vez se va volviendo más y más y más bajita. Te toca volverte a reentrenar. Entonces tienes ese bloqueo del llamado. Y entonces pasa lo más complicado, porque el burnout en lo físico, en lo vital, es un burnout duro de llevar. Pero el burnout en lo profundo, cuando tú pierdes esa conexión con el llamado, eso sí es difícil de sentir, porque comienzas a desconectarte de ti, comienzas a dejar de creer en tu talento, comienzas a dejar de decirle que sí a las oportunidades que la vida te manda, comienzas a sentir que lo que haces no tiene tanto impacto, que no vale tanto, y eso te va desconectando de tu labor, eso te va desconectando de las personas alrededor tuyo, porque te sientes menos importante y con menos que aportar. Te va desconectando de tu cuerpo, lo cuidas menos. Y se genera de nuevo este ciclo vicioso, porque entonces, como ya ni siquiera tienes norte y claridad y seguramente escapas en distracciones, cada vez más tu percepción se va hundiendo y hundiendo, se vuelve un ciclo vicioso. Esto es lo que pasa. Y yo creo que el primer paso es cambiar ese sentido de percepción, donde si de repente te das cuenta que una amenaza real para tu integridad física, la seguridad de los tuyos, de tu familia, de la gente que amas, de tu empresa, de tus empleados, de tu equipo, lo que realmente amenaza eso frente a lo que percibes como peligro a la hora de tomar una serie de riesgos, a la hora de experimentar más, a la hora de soltar el control, no necesariamente se alinean. En los ejemplos más extremos, el que tú no puedas apagar el celular por la noche y recibas notificaciones, que conozco líderes que en la mitad de la noche se despiertan 4 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la mañana, a revisar las notificaciones de Slack, de WhatsApp, whatever. Y eso, en el caso más extremo de lo absurdo, ¿no? Que tú no puedas ni siquiera darte ese tiempo de descanso tan importante para luego tomar decisiones importantes, lo que realmente sí mueve the needle forward, ¿no? Frente al otro extremo, y es pues tú tener un tigre en ese mundo, en ese campo de esos dos extremos, donde comenzamos a poner la línea. Claramente, si tú tienes un equipo a tu cargo, no puedes ser reckless, no puedes ser alocado con tus decisiones, pero tampoco tienes que ser una persona netamente pura y dura conservadora que se va apagando a sí mismo y apagando a los del equipo. ¿Dónde pones la línea? Ahí la verdadera pregunta, para que el cambio de percepción te haga entender que muchas veces lo peor que tú crees que puede pasar es muy poco probable que pase y que sí se pueden dar
el lujo de tomar esos riesgos y que hacer eso y que soltar un poco puede cambiar entonces la forma en la que tú actúas, puede cambiar entonces la forma en la que tu cuerpo reacciona y por ende puedes volver a conectar cada vez más con esos estados profundos, de nuevo, de meditación, de oración, donde vuelves a conectar con el llamado. Y para eso te cuento muy rápidamente la historia de Mario. Mario fue uno de mis clientes. Él venía en burnout porque él se sentía atascado por el liderazgo arriba en su equipo. Era una persona con una trayectoria muy amplia, con reconocimientos internacionales en su campo, que viajaba por el mundo haciendo diferentes procesos, pero Mario estaba en burnout porque el equipo lo tenía destruido. Él sentía que tenía que estar todo el tiempo por la dinámica del sistema nervioso de su líder, tenía que estar todo el tiempo de nuevo en fight, flight, freeze or fawn, en el sistema nervioso activo, revisando notificaciones, solucionando incendios, todos los incendios, y además también estar encima de su equipo constantemente, porque si no hacía exactamente lo mismo que él veía en el ejemplo de su líder, las cosas sentía que no iban a funcionar. Él tomó una decisión, no fue una decisión fácil, le tomó un tiempo de proceso conmigo y su decisión fue renunciar. Al renunciar y tener un momento de reconexión muy profunda, muy pura, nos fuimos a un retiro en Bali incluso que guié allá, se puso una serie de estándares, de metas y de cambios importantes que él quería hacer. Y en el siguiente trabajo, desde el momento que volvió a arrancar, de nuevamente por un equipo de liderazgo, de una vez haciéndolo y volviendo a arrancar en su industria, porque sí le gusta hacer lo que hace, decidió sostener esos estándares. Estándares donde confía en su equipo, donde entrena a su equipo, donde confía en sus sistemas, y estándares donde en últimas lo que hace es entrar mucho más en un rol de un liderazgo consciente y mucho menos en un rol de un liderazgo desde ese sistema netamente nervioso, donde permite la creatividad, donde permite que muchas cosas diferentes pasen. Y hoy por hoy, incluso sus resultados se han venido disparando. Lleva un año en este nuevo rol. A nivel económico, a nivel de premios internacionales, se le ha duplicado. A nivel de proyectos mucho más conectados con lo que él busca y quiere, se le ha mejorado. Entonces sí se puede hacer esta serie de cambios. Y no fue una técnica específica, fue un tema de cambio de percepción. Fue ver claro realmente cuál es el costo de sostenerte en un sistema nervioso, de sostenerte en un sistema de percepción que te perjudica más de lo que te protege. ¿Cuál es el costo de justificarlo racionalmente cuando tú adentro sabes que si haces el cambio y lo sostienes, vas a tener mejores resultados? El burnout, en últimas, mucho más allá que el tema físico, se trata de un tema profundo. Y este efecto físico no te está destruyendo porque sí, sino es un espejo para que tú puedas hacer los cambios necesarios a la hora de actuar. Recordar tus limitaciones también. No tienes por qué controlarlo todo. Pero mientras eso no cambie, de una vez te digo, no importa qué tanto descanses, no importa si te vas de vacaciones un mes, 2 meses, vas a volver a lo mismo. Porque de entrada vas a repetir los mismos patrones si tú percibes de la misma manera. Puedes estar en un cansancio físico, pero a mí me gusta verlo así, es la semilla, una semilla se quiebra y cuando se quiebra florece. O sea, la semilla tiene que quebrarse para florecer. El burnout es en esencia eso. Y es que te quiebras para que puedas sacar lo mejor que hay en ti, para que puedas florecer. Míralo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambio muy poderosa, muy positiva. Así que pregúntate lo siguiente, ¿qué estás dejando de crear solamente por estar en modo operar, operar, operar? Controlar, controlar, controlar. Protegerte, proteger, proteger. ¿Qué tipo de decisiones tomaste o has tomado o estás tomando solamente porque tu sistema nervioso lo sintió y lo leyó como si fuera un peligro que realmente tal vez no lo es? Porque hay un liderazgo que viene desde la claridad, no desde el miedo. Tú puedes sopesar esas decisiones desde un lugar, de nuevo, de claridad interna, de inspiración, y no necesariamente desde el miedo. Y para ello necesitas hacer un cambio de percepción. Volver a preguntarte, ¿será que estoy poniendo la línea muy al extremo y siento que las cosas que no son un tigre, las percibo como tigre? Si esto te tocó y quieres trabajar a profundidad a través de un sistema y una metodología, tanto de cambio de percepción, autoconocimiento
y procesos físicos y biológicos para recuperar tu vitalidad, volver a conectar con ese propósito y salir del burnout, trabajo en mentorías 1 a 1. Te puedo dejar el link para que tengas una llamada con mi equipo o conmigo, donde veremos si somos un buen match para un programa de 2 meses, donde, como te decía, a través de este proceso, cambias tu forma de percibir tu labor, cambias tu forma de relacionarte contigo, con tu equipo, con tu tiempo y con tu cuerpo para mejorar este aspecto de burnout y salir y convertirte en ese pequeño porcentaje de líderes que afortunadamente, porque tienen herramientas y han pasado y atravesado procesos que les dan conocimiento y frameworks, marcos de trabajo, pues no tienen burnout. Así que te dejo la información ahí. Igual, muchas gracias por estar aquí. Si te gustó esta información, si te gustó este video, te invito a que sigas el canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.